Hola, se realiza la siguiente práctica del lenguaje de texto estructurado mediante el siguiente ejercicio. Trata del mezclado de productos. Básicamente se cuenta con un sistema que se compone de un tanque con sensores de nivel, una tolva acumulativa y un mezclador. El proceso se activa cuando el operador acciona el interruptor A, que se puede apreciar aquí, lo que indicará que se abrirá la válvula B1 hasta que el sensor de nivel alto del agua DL se active. El siguiente paso es hacer una dosificación de dos productos en una tolva acumulativa. Para hacer esto se abre la válvula BA para que el producto A caiga a la tolva hasta que se alcance un peso SP1. Y a continuación se abre la válvula BB para añadir el producto B para conseguir el peso total SP2. Una vez alcanzado el peso SP2, se abrirá la válvula B2 durante 10 segundos para dejar caer el producto de la tolva en el agua y finalmente comienza el proceso de mezclado de 30 segundos, el cual consta de accionar el agitador M. Una vez se culmine este proceso de mezclado, se abrirá una válvula B3 hasta que el sensor de nivel bajo del agua DB esté activo. De aquí en adelante el proceso vuelve a comenzar. Nota, el valor de los pesos SP1 y SP2 serán digitados por el operador a través de la pantalla HMI. Bueno, respecto a la solución del problema, nosotros tenemos en este costado el planteamiento de las variables de entrada, ¿sí?, y variables de salida, otros como los elementos tales como el timer, ¿cierto?, y los pesos, que van a ser básicamente unas entradas analógicas. ¿Listo? A partir de esto, entonces, nuestro diagrama de flujo empieza, como se sabe, desde un inicio, y este va a llegar a la inicialización de las entradas y salidas. Y a partir de esta inicialización, él va a preguntar, ¿se ha oprimido el botón A? En caso que sí, entonces se va a activar la válvula B1. Y luego va a preguntar, ¿se ha activado el sensor de altura del agua DL? En caso que sí, va a continuar acá en 2, es decir, aquí arriba, y va a desactivar la válvula B1 y va a activar la válvula BA. Va a preguntar si el peso que está detectando es mayor o igual a SP1, teniendo en cuenta que SP1 y SP2 son valores asignados previamente. De acá, en caso que sí, desactiva la válvula BA y luego activa la válvula BB. A partir de esto, luego pregunta si el peso es superior a SP2. En caso que sí, entonces desactiva la válvula BB y activa la válvula B2. Además de activar un timer que va a contar 10 segundos, como se puede apreciar acá. Cuando se cumplan los 10 segundos, él va a saltar a esta parte, a la parte número 3, en la cual desactiva la válvula B2 y activa la válvula del motor que permite el proceso de mezclado. Después se activa otro timer que consta de 30 segundos para que el motor pueda llevar a cabo esta tarea durante esos 30 segundos. Después de esto, el motor se desactiva y se activa la válvula B3, que básicamente consta de la liberación del líquido sobre el tanque. Y a partir de esto, él ya pregunta, ¿el nivel de agua es el mínimo? En caso que sí, vuelve a empezar. ¿Vale? Bueno, ya a partir de esto, nosotros miramos la lógica hecha en Studio 5000 de cada uno de los elementos que conforman a nuestro código. Entonces tenemos una rutina principal en la cual nosotros hacemos el salto a el lenguaje en texto estructurado en inicio, es decir, que inicia en este archivo. Y a partir de este archivo, entonces él va a preguntar si se inicializa la variable A con un 1. En caso que sí, va a saltar a estas funciones. Y a partir de estas subrutinas. A partir de estas subrutinas, entonces él ya empieza a llevar a cabo todo el proceso. Entonces recordemos de que después de que pasa por oprimir el botón A, luego él va a medir el nivel de altura del agua. Entonces es a partir de esto que nosotros creamos esta parte de código, en la cual inicializamos la válvula B1 para que se active y averigüe si se está activando el sensor. En caso que se active, va a desactivar la válvula B1 y va a activar la válvula BA. Ya después de que esto sucede, se lleva a cabo el proceso de llenado.
Y a partir del proceso de llenado empezamos con el proceso SP1, que es el primero. Entonces él va a preguntar principalmente cuál es el peso actual y lo va a comparar con SP1. En caso que sea superior, desactiva la válvula BA y y activará la válvula BB. Después de esto va a saltar a este. En este nosotros tenemos que cuando el peso supera SP2, entonces él desactiva la válvula BB, va a activar la válvula B2, va a inicializar un timer de 10 segundos y después vamos a encontrar las inicializaciones de los timers. En este caso nosotros tenemos el caso en que ya se haya cumplido con los 10 segundos. En caso que se haya cumplido con los 10 segundos, se lleva a cabo el siguiente código, en el cual se desactiva la válvula B2, se activa la válvula motor, que básicamente es el motor que hace el mezclado, y activamos un nuevo timer, que es el timer de 30 segundos. Después de que activamos el timer de 30 segundos, vamos a esta parte y acá ejecutamos el comando timer2.down, en el cual nosotros estamos describiendo qué es lo que sucede después de que se ejecuta el tiempo de 30 segundos. Es decir, que se va a detener el motor, va a activar la válvula B3 y después de todo esto, después de que activa la válvula B3, recordemos que ya se hace el proceso de vaciado, es decir, que después de eso viene el sensor de nivel de altura abajo. En caso que ese sensor se active, entonces va a resetear los timers y va a cambiar el peso a 0 para que no haya ningún inconveniente y va a detener la válvula B3. De este modo, después de terminar todo este ciclo, él vuelve al inicio y se ejecuta de manera iterativa este ciclo de trabajo. Ahora bien, veamos la interfaz en Studio 5000 Factory Talk. Nosotros tenemos acá lo siguiente. Después de que nosotros ya creamos la interfaz gráfica, acá podemos contar con la visualización de los timers, ¿cierto? Tenemos aquí una parte para poder introducir el peso, una parte para poder introducir el peso SP1, el peso SP2, este botón que es el que lleva a cabo el arranque, y aquí más abajo se puede apreciar la válvula B3 que hace el proceso de vaciado. Entonces, comencemos. Después de inicializar todo esto, solamente tenemos que hacer clic en A. De esta manera se ejecuta la válvula B1. Después de esto, después de llenar tanto, va a detectar un nivel gracias a este sensor, es decir que se va a activar esta pequeña señal. Esto va a hacer de que ahora la válvula A deposite un líquido sobre la tolva y a partir de esto se lleva a cabo un proceso de llenado hasta que se llega a un peso superior a un tope. Entonces nosotros asignamos acá según este criterio que SP1 es 1000 y que SP2 es 2000. Estos valores se pueden cambiar. En este caso tenemos acá el peso que lo estamos emulando mediante un valor que introducimos. Entonces vamos a hacer la suposición de que el peso supera a SP1, es decir que supera 1000. Coloquémosle un valor, coloquémosle 1200. Con este valor lo que se está haciendo es que el peso sea mayor que SP1 y por lo tanto la válvula BA se desactive, se detecte el sensor SP1 y por lo tanto encienda la válvula BB. Veamos. Listo. Ya de acá se puede apreciar de que se está ejecutando la válvula BB, se desactiva la válvula BA y se coloca un indicador SP1 para indicar el nivel de peso. Después de esto vamos a detectar otro nivel de peso que sería 2200, por ejemplo. De esta manera él detecta el SP2 y libera de la tolva el fluido que se estaba suministrando, se libera por la válvula B2 y se suministra sobre el líquido. Acá pasaron 10 segundos y ahora van a pasar 30 segundos para que se termine el ciclo que cumple este motor acá.
que se encarga del mezclado. Después de que se cumplen esos 30 segundos, él va a saltar a esta válvula y va a operarlo desde acá. Veamos. Acá se activa la válvula B3, que sería básicamente ya la última parte del proceso, junto al sensor de nivel inferior. Cuando se activa este sensor de nivel inferior, él tiene que volver a saltar acá, dado a que A está con un enclavamiento. En caso que A no estuviese con un enclavamiento, él no sigue con el bucle. Como se puede apreciar, él vuelve a empezar. Acá oprimimos nuevamente. Y a partir de esta parte, se puede notar de que se van cumpliendo cada una de las tareas que ya se tenían asignadas previamente. Siguiente caso, llenado de cajas con frutas. Se cuenta con un sistema para el llenado de cajas con frutas que se compone por dos cintas transportadoras, la cinta transportadora de frutas MCF y la cinta transportadora de cajas MCC. El proceso inicia cuando se pulsa el botón Start, lo que producirá una activación en la cinta transportadora de cajas MCC, la cual se detendrá cuando el sensor de cajas CCC se active. De este modo comienza la etapa de llenado de frutas con la activación de la cinta transportadora de frutas MCF, la cual irá dejando caer las frutas en la caja hasta completar un número de 12 frutas por caja. Una vez que la caja se ha llenado enseguida, se desactiva la cinta transportadora de frutas MCF y se vuelve a activar la cinta transportadora de cajas MCC. De aquí en adelante el proceso se vuelve a comenzar. Tenemos este caso en el cual se puede apreciar de que se lleva a cabo el proceso inicializándolo con un Start. De acá se inicia con la banda transportadora MCC y se desactiva la banda MCF. Luego se salta el paso número 1 y se activa el timer MCC. Después se va a tener en cuenta que el timer MCC, que va a emular el sensor de las cajas, de detección de cajas, entonces cuando pasa el paso 1, la banda transportadora se va a detener solamente cuando se lleva a cabo la detección de que se cumplió con el tiempo programado para esta simulación. Entonces la banda transportadora MCC se va a detener, el timer va a quedar no disponible y se va a saltar al paso número 2. Claro está, activando el sensor de detección de cajas. Luego se reinicia el contador para detección de frutas, porque se va a iniciar el proceso número 2, que es iniciar con el proceso de llenado de caja con las frutas. Entonces en el paso 2 tenemos que cuando detecta la caja y está en el paso 2, entonces se inicializa la banda transportadora MCF, es decir, la de las frutas, y luego se salta al paso 3. De acá se prepara el contador y se prepara un nuevo timer que va a servir para emular el sensor de detección de frutas. Acá va a funcionar en los pasos 2 y 3 el timer de detección de frutas. De acá tenemos de que el sensor de F, que se supone que es el que va a detectar las frutas, junto al paso 3 van a llevar a cabo un proceso de contador. Este proceso de contador vale la pena aclarar que solamente se lleva a cabo cuando el timer que emula el proceso de detección de frutas enciende ese sensor, ¿sí? Que sería el sensor de F. Entonces cuando se lleva a cabo este proceso, nosotros tenemos que cuando detecta algo con el sensor y se lleva a cabo el paso 3, entonces él debe contar 12 frutas. De acá entonces se indica que el contador inicializa, ¿sí? Se sube un valor, se reinicia el timer MCF para llevar a cabo el proceso de movimiento de la siguiente fruta. En caso que eso no se lleve a cabo, es decir, que el sensor no detecte ninguna fruta, entonces él va a contar nuevamente, va a llevar a cabo un preset en el cual se va a contar las 12 unidades. Luego se mueve la banda transportadora, vale la pena aclarar que acá se debe mover porque no ha detectado absolutamente nada, y va a bajar el 1 lógico que estaba detectando la señal ascendente del contador. Bien, después de todo esto, entonces cuando él ya lleve a cabo el proceso final, es decir, cuente las 12 frutas, entonces él va a saltar al paso 4. El paso 4 es el comienzo de todo, es decir, o cuando se activa el sensor, el botón Start, o se llega al paso 4. Es decir, que él va a devolverse y va a volver a empezar el ciclo.
De esta manera entonces se tiene que la banda transportadora MCF se detiene, se reinician los dos timers que emulan a los sensores detector de caja y detector de fruta y se reinicia el contador. Ya con todo esto, entonces ya se tiene el proceso completo. Finalmente se tiene la parte del stop, que básicamente, como se puede apreciar aquí, no está asociado a ningún paso, se detienen todas las bandas transportadoras, se reinician los timers y se reinicia el contador. Ahora, en la parte del Factory Talk, encontramos una interfaz humano-máquina que emula este proceso de manera simulada. Vamos a comenzar dando clic en Start. Acá se puede ver que la banda transportadora mueve la caja, luego la detecta y se mueve ahora la fruta hasta ese punto. El sensor de fruta detecta que ha llegado una fruta ahí y va a llevar a cabo el conteo. Entonces acá va a contar iterativamente hasta 12 frutas y después se va a reiniciar el proceso al menos de que uno lo detenga con el botón Stop. Veamos. En este caso, cuando ya el contador llegue a 12, se va a reiniciar todo el proceso, es decir, la banda transportadora de frutas se detiene y vuelve a funcionar la banda transportadora de las cajas. Veamos. Y acá se repite el mismo procedimiento, se lleva a cabo el conteo iterativo hasta 12. Y finalmente se lleva a cabo todo el proceso. Cuando se hace clic en Stop, es decir, se detiene todo el proceso, ya no se ve ningún movimiento y todos los timers y contadores se reinician. Eso es todo. Gracias.